Vamos a empezar esta mesa redonda de espiritualidad con el permiso de nuestro secretario, de Paco Pavón, con recordando a una persona, un gran propagandista, que hace poco se hizo un homenaje en Madrid, un gaditano de pro, un hombre de espíritu como es, y creo que todos estaremos aquí de acuerdo, don José Luis Gutiérrez García. Con el permiso de nuestro secretario, decirles, él nació hace poco, que se ha cumplido el centenario de su nacimiento, y falleció hace un par de años. Él nació el 8 de mayo de 1923. Don José Luis Gutiérrez, tenemos que recordarlo con obras a este gran propagandista, como la edición de las obras completas del Padre Ayala, o Ángel Herrera Oria, maestro de espíritu. Recuerdo, yo colaboré mucho con él, sobre todo las obras completas del Cardenal Herrera Oria, en el Instituto de Humanidades Ángel Ayala, y recuerdo una frase que siempre nos decía y que viene acorde con la mesa de hoy, que es: el pesimismo es contrario a la gracia y a la fe, pues todo lo puedo en aquel que me conforta. Omnia possum in eo que me conforta. Como ha dicho nuestro consejero nacional, recordemos los primeros propagandistas en el año 1908, la llamada del Padre Ayala y la fundación en el 1909. Vamos a ver lo que Dios quiere de nosotros. Antes de presentarle a los ponentes de esta mesa, decirles, recordemos lo que decía el siervo de Dios, don Ángel Herrera Oria, nuestro primer presidente: más que la acción, importa el espíritu de la acción. Si quieres darte la vida activa, llénate primero de vida interior. Estas frases tanto del Padre Ayala como de que decía también el siervo de Dios Ángel Herrera Oria muestran esta espiritualidad ignaciana que tiene la ACDP. Yo les voy a presentar ahora, para ser breve, van a tener 10 minutos cada uno en su intervención, a doña María del Mar Manuz. Ella es secretaria de Personas Mayores de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Fue creado recientemente por nuestro obispo este secretariado. Doña Teresa Olivera Vázquez, de Cursillos de Cristiandad, y don Manuel García, de Focolares. Presentarles brevemente precisamente a María del Mar Manuz, que será la primera que va a tener la palabra. Ella nació en el seno de una familia católica hace 55 años, estudió las Hermanas Carmelitas de la Caridad en el Colegio Nuestra Señora del Carmen de Cádiz y en el Instituto Nuestra Señora del Rosario. Está casada con don Juan Luis Pulido desde hace 31 años y tiene un hijo. Licenciada en Derecho por la UCA, su experiencia profesional se halla vinculada a la aplicación del derecho en el ámbito de la administración. Es funcionaria de carrera, técnico de Administración General por oposición libre, perteneciente al Grupo A, y ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en la administración local y en la del Estado. Desde el año 2009, por compromiso de fe, ha colaborado como voluntaria de Cáritas en diversos proyectos diocesanos de apoyo a la familia, de orientación laboral y de formación. Con la misma vinculación voluntaria, en el año 2013 se le confía la Secretaría General de Cáritas Diocesana por nombramiento de Monseñor don Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta. 3 años más tarde, por virtud del nuevo nombramiento episcopal, pasa a asumir también como voluntaria la dirección de Cáritas Diocesana de Cádiz hasta terminar su servicio en el año 2020. Y hace poco, en noviembre de 2022, el señor obispo dispone la creación, dentro de la Delegación de Familia y Defensa de la Vida, de un secretariado de personas mayores, nombrándola directora. Tiene la palabra doña María del Mar Manuz de Leal. Creo que sí, y esto, cerca. Según me han dicho. Buenas tardes, excelentísimo señor obispo, señor consejero nacional, señor secretario, señor conciliario del Centro de Cádiz, señores compañeros de mesa, señoras y señores, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la amable invitación a estas jornadas, que siempre tienen una temática interesante y provechosa, igual que el congreso que precede. Me piden una participación de aproximadamente 10 minutos, que quiero respetar, y mi propósito es responder desde el Secretariado Diocesano de Personas Mayores a la pregunta que lanza estas jornadas: ¿cómo en la diócesis de Cádiz y Ceuta los cristianos proponemos la fe y transmitimos un legado con esperanza y alegría? Así que voy a centrar la intervención en un único punto, que es cuáles son
los rasgos principales de esta nueva iniciativa pastoral del mayor. ¿Qué es esto del Secretariado de Personas Mayores? Precisamente, el Secretariado Diocesano de Personas Mayores es un instrumento, un medio más, dispuesto hace unos meses por nuestro obispo, en línea con el Papa Francisco, para responder de manera concreta a la demanda general de cómo proponer la fe y transmitir el legado cristiano, sabiendo que los cristianos de más edad son valiosísimos portadores y mensajeros, pero que también requieren un cuidado. En un contexto en el que, por un lado, por primera vez en la historia, sucede que varias generaciones, incluso 5, pueden convivir en el tiempo, a veces bisabuelos, abuelos, padres, hijos, bisnietos, porque cada vez hay más personas mayores y más sanas durante más años con inquietudes especiales. Y por otro lado, la crisis y la fragmentación de la realidad familiar provoca también cada vez más ancianos solos. Atender a estas nuevas realidades que van más allá de la sociología y más allá de la demografía precisa cambios en nuestros hábitos pastorales. La respuesta de la Pastoral del Mayor surge, por tanto, en un primer momento de leer este tiempo que vivimos como un tiempo sin duda lleno de retos y de desafíos, pero también como un tiempo providencial para hacer más visible la riqueza que la Iglesia tiene en su feligresía mayor, para cuidarla y hacerla fructificar aún más, y para compartirla no solo dentro de la Iglesia y del círculo familiar, sino también en diálogo con los de fuera, repartiendo la riqueza de sus años como una bendición de sabiduría cristiana, a través del testimonio real de sus historias de vida, porque las historias de vida son un medio privilegiado para aportar coherencia y credibilidad al mensaje cristiano. Si vamos más a lo sustancial, en esta rápida visual podemos aportar a la reflexión de esta mesa 5 ideas principales de la Pastoral del Mayor. 1. La vejez como un don. Realmente no es nuevo. Una vez más, se trata de mostrar el valor sagrado de la vida humana en todas sus etapas. Esto significa que no abordamos la vejez como una enfermedad, sino como un estado natural que cada persona vive de un modo diferente. Y significa también que entendemos que una larga vida no es un lastre, no es un castigo ni una pobreza, sino un don del que hay que tomar conciencia a nivel individual, a nivel comunitario, para poder vivirlo con plenitud de sentido cristiano. Segunda idea, la pastoral de las personas mayores ha de enfocarse tanto a las necesidades como a las posibilidades. De un lado, nuestra visión positiva de la ancianidad no debe llevar a eludir o a ocultar o a maquillar las dificultades de la edad. Al contrario, invitamos a hacer un esfuerzo para afrontarlas entendiendo que los problemas de los ancianos no son solo de ellos y de sus familiares, son problemas de todos y no requieren únicamente asistencia. Los mayores también necesitan ser acogidos con amor y ser acompañados con competencia espiritual y religiosa para que no se sientan un peso inútil o incluso lleguen a sentir culpa y solicitar la eutanasia. Por otro lado, este acompañamiento hoy debe tener miras altas, ir más allá de las carencias para propiciar de manera práctica y atractiva el desarrollo potencial que la persona sigue teniendo también en la vejez. Tercera idea, entender la sabiduría del corazón como una meta y un compromiso, porque la sabiduría del corazón no es necesariamente una prerrogativa de la edad, sino más bien una meta que el cristiano debe proponerse. El mayor es parte activo del laicado, es riqueza para la Iglesia, para las familias y para la comunidad. Por tanto, está llamado a una responsabilidad, a un compromiso y a un testimonio, cuya premisa
debe ser la formación espiritual y la maduración de la fe para vivir bien el tiempo que la providencia conceda. Y esto requiere combatir los trastornos o las patologías espirituales que pueden acompañar a la vejez y también combatir el riesgo de infantilización de esta etapa de la vida. Cuarta idea, la tercera edad tiene una misión que cumplir. La pastoral del mayor debe trabajar en favor de la alianza de la vejez con las otras tres edades de la vida, infancia, juventud y madurez, con todas las generaciones, sin olvidar prestar una atención particular a las personas mayores no creyentes o alejadas de la Iglesia. Vemos que nuestras iglesias se hallan más vacías que en otros periodos, y no es solo por el COVID-19 o por efecto de la natural mortandad y el escaso relevo generacional. Todo esto es cierto, pero también hemos de afrontar el hecho de que hoy estamos conviviendo con nuevas generaciones de mayores que ya no forman parte de aquella llamada sociedad de cristiandad. Quinta idea, la oración es también un servicio. Además de un recurso espiritual para la propia vida, la oración es un servicio, en palabras del Papa Francisco, un ministerio que los mayores pueden ejercer para bien de toda su familia, de la Iglesia y del mundo. En su catequesis de la vejez lo refleja bellamente el Papa cuando dice que un anciano en su cama, agotado, puede ser como un monje abrazando con su oración al mundo entero. Bien, estas ideas, dichas así en este foro, pueden parecer obvias, naturales, incluso pueden parecer fáciles en cuanto al desarrollo pastoral, pero sin embargo intuimos que no será así, porque la misión espiritual encomendada a la pastoral del mayor tiene una densidad antropológica, teológica y cultural que probablemente en muchos puntos claves va a colisionar con el humus contemporáneo y su nuevo paradigma de la vejez. Y pongo 3 ejemplos y termino. En nuestro contexto ha dejado de ser algo obvio reivindicar la vejez como una etapa natural que posee su propio valor, su propio sentido, su propia belleza, su propia responsabilidad singular. Hoy esta visión clásica, precristiana y cristiana de la vejez convive cada vez más dificultosamente y a contracorriente con otra visión de la vejez que la entiende en un primer momento como una especie de segunda adolescencia, consagrada al carpe diem, o en un segundo momento, cuando ya los límites naturales se imponen, como una carga gravosa, una especie de losa social improductiva y, en cualquier caso, un tiempo que ya no tiene ni valor ni significado vital. Otro ejemplo de previsible colisión de la pastoral del mayor es que esta pastoral, además de afirmar que la vejez es natural, pide expresamente que la vejez no se esconda. Y este es un mensaje que cuestiona directamente el canon imperante de la eterna juventud, que ha calado profundamente, también en la Iglesia. A pesar de ser un espejismo en conflicto con la ley natural, la obsesión por la eterna juventud posee cada vez más capacidad de presión sobre el cuerpo y sobre la percepción de la vejez, incluso sobre la propia autocomprensión de la persona mayor. Finalmente, un último ejemplo de contradicción es la pastoral de la muerte, una realidad central para el cuidado espiritual del cristiano mayor. Sabemos que la muerte es un tabú fuertemente reprimido hoy por nuestra sociedad, pero inevitablemente, se quiera o no se quiera, se verbalice o no, la muerte en el final de la vida adquiere un peso singular y lleva a que aflore el sentido sobrenatural de la existencia. El otoño de la vida abre, por así decir, los poros espirituales de la persona y constituye un momento vital en el que se transparenta más fácilmente que en otras etapas de la vida la necesidad que tiene el alma de plantearse las cuestiones últimas. Pero a la vez también en la última edad de la vida se hace evidente la impotencia, la incapacidad de las ideologías
y del frío laicismo para responder a estas cuestiones, y mucho menos para dar un horizonte de esperanza. En este sentido, afrontar la perspectiva de inmortalidad en la que nos introduce la resurrección de Jesucristo, reflexionar y hablar seriamente y con alegría espiritual de la eternidad como perspectiva orientadora del conjunto de la vida, es también un elemento bastante necesario hoy. En definitiva, y concluyendo, esta pastoral se reza, se piensa y se ofrece viendo a la persona mayor como una fuente benigna de esperanza, vinculada al pasado, al presente y al mañana de la Iglesia. Tenemos esperanza y aguardamos lo mejor de Dios y de nuestros mayores y abuelos. Como dice Higinio Marín en su Teoría de la Cordura y de los Hábitos del Corazón, el diablo olvida la gracia y no cree que el viejo Adán pueda regenerarse. Por eso, la esperanza nunca se la espera. Esta pastoral no se impulsa como una inercia de mantenimiento, ya lo ven, ni tampoco como un simple humanismo social, sino como un movimiento espiritual que quiere ser a la vez reparador, cuestionador y transformador, para que podamos decir con Pablo que el cristiano en su vejez sabe andar tanto en las privaciones como en la abundancia y vive haciendo frente a cualquier situación porque todo lo puede en aquel que nos conforta. No sé si han sido 10 minutos. 10 minutos. Bueno. Después de esta magnífica intervención de doña María del Mar Maluz, que se ha ajustado perfectamente en tiempo, recordemos el mensaje del Santo Padre del Papa Francisco en la segunda jornada mundial de los abuelos y de los mayores de julio del año pasado. Tenemos ahora, luego podrán hacer preguntas, abriremos un turno de preguntas. Vamos a dar paso a doña Teresa Olivera Vázquez, de Cursillos de Cristiandad, brevemente la presentaré. Ella está casada, tiene 2 hijas, pertenece al movimiento Cursillos de Cristiandad de la diócesis de Cádiz y Ceuta desde 1984, es coordinadora del Grupo Interdiocesano de Andalucía durante 9 años, entre los años 98 y 2007, ha sido presidenta durante 8 años del movimiento Cursillos de Cristiandad de la diócesis entre el año 2010 y 2018 y vocal del Secretariado Nacional del Movimiento de Cursillos de Cristiandad durante 4 años. En la actualidad es vicepresidenta para la Bahía de Cádiz desde el año pasado, desde el año 2022. Tiene la palabra. Buenas tardes. Yo quiero dar las gracias en nombre del movimiento y del presidente, pues por habernos hecho participar en estas jornadas, ¿no? Nuestro movimiento, el Movimiento de Cursillos de Cristiandad, es un movimiento de iglesia al servicio de la diócesis, nace en Mallorca, está inspirado por el Espíritu Santo pues para el bien de la iglesia y es acogido y compartido por un grupo de personas que fueron los iniciadores, los que lo pusieron en marcha, ¿no? A mí me preguntaban hace poco, ¿quién es vuestro fundador? Y yo les decía, pues mira, no, nuestro fundador es el Espíritu Santo. Nosotros lo que sí tenemos es un grupo de iniciadores que lo ponen en marcha, ¿no? En enero de 1949 se da el primer cursillo y ya de Mallorca pues se va extendiendo, se extiende por España y salta a Latinoamérica y hoy pues prácticamente en todo el mundo está el movimiento de Cursillos de Cristiandad presente, ¿no? Somos un movimiento de primer anuncio, especialmente está para las personas alejadas, para esas personas que no tienen ninguna relación ni con la Iglesia ni con Dios, para esas personas que a lo mejor se están preguntando y buscando pero no saben dónde encontrar. Es verdad que en nuestros cursillos cabe todo el mundo, ¿no? Pero especialmente es para esto. Nosotros tenemos un método propio, carismático, está basado en la proclamación jubilosa del primer anuncio y nos dedicamos a exponer lo fundamental cristiano, dados por testigos desde la amistad y el testimonio. Yo me estaba acordando cuando don Rafael hablaba del testimonio, ¿no? Nosotros, nuestra misión es esa, testimoniar, ¿no?
En el cursillo, pues nosotros se nos posibilita, mejor dicho, un encuentro consigo mismo, un encuentro con Cristo y un encuentro con los demás. También se hace posible un encuentro fuerte, muy fuerte diría yo, con Jesucristo resucitado, y el fin último del movimiento es fermentar de evangelio los ambientes. Que los que estamos trabajando dentro del movimiento pues llevemos a nuestros ambientes ese fermento de evangelio que vaya transformando y cristianizando la sociedad. En el cursillo pues lo empezamos un jueves tarde-noche y terminamos un domingo tarde-noche. Eso es lo que es la finalidad. Y luego me decían que nos centrásemos un poco en cómo es la espiritualidad nuestra, ¿no? Bueno, pues nosotros, nuestra espiritualidad, nuestra fe, la sostenemos, la basamos, como queramos decirlo, en un trípode. Un trípode donde la primera pata es la oración, amar al Señor con todo nuestro corazón, una oración que nos lleva pues a un encuentro cercano, frecuente, de confianza con el Padre. Nosotros nos basamos mucho en la oración, en la parábola del padre del hijo pródigo, pues porque nos sentimos acogidos, perdonados, con la dignidad de hijo que tenemos, y entonces pues ahí un poco basamos nosotros, ¿no? Una oración que nos lleva pues a fiarnos de Dios. Yo digo que nos luchamos, mejor dicho, por tirarnos sin paracaídas, porque bueno, sí, sabemos que nos vamos a herir, que vamos a tener contusiones, pero que no nos vamos a descalabrar, porque están las manos de nuestro Padre que nos sostienen, que nos aguantan y que nos curan de todo eso que hemos ido teniendo por el camino. También esta oración de cercanía con el Padre nos lleva a luchar por hacer realidad eso que cuando rezamos el Padre Nuestro decimos: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en todo momento, porque la verdad es que es muy fácil cuando la voluntad de Dios medio coincide con la mía. El problema ya es cuando esa voluntad pues no coincide con la mía, ¿no? Entonces a eso intentamos que nos lleve esta relación con nuestro Padre Dios. También a un encuentro personal de amistad con Cristo, al que sentimos como nuestro compañero de camino, como el que nos lleva de la mano en muchos momentos, ese amigo que nunca nos falla, que está ahí siempre dispuesto, y esta relación pues nosotros un poco la alimentamos pues con el sagrario, o sea, con la adoración en el sagrario y con los sacramentos. Y también la oración nos lleva pues a un encuentro personal, cercano, con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, que es el que pues nos da la fuerza para ser testigos, es el que nos da la fuerza para llevar su mensaje donde nos movemos, en nuestra familia, en el trabajo, en la universidad, con los amigos, en todo sitio. La segunda pata, donde nosotros nos basamos, es la formación. Amar al Señor con toda la mente. La formación para nosotros es muy necesaria, porque yo no puedo amar a una persona si no la conozco. Yo no puedo amar a Dios si no lo conozco, si no tengo una relación con Él. Entonces, pues nosotros ahí nos preocupamos de la lectura de su palabra, de la degustación, más aparte de la lectura, de degustar esa palabra, de ir conociéndolo cada vez más y de ir descubriendo qué es lo que Dios quiere de nosotros en cada momento de nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues para saber qué espera, porque de mí no espera lo mismo hoy que hace un año, ni esperará lo mismo si vivo que dentro de 5.
También vemos muy necesario, y procuramos hacerlo, pues formarnos con temas que nos lleven a dar respuesta desde la fe a esos interrogantes que se nos están planteando hoy en la vida. Yo no puedo darle a una persona la respuesta que a mí me parece, que yo creo, sino una respuesta desde la fe, con un argumento desde la fe y desde lo que a mí la Iglesia me va marcando. Y la tercera pata, que es la acción, amar al Señor con toda nuestra fuerza. Después de nutrirnos de esa oración, de esa cercanía, después de formarnos, de conocer cada vez más a Dios, nos tiene que lanzar a el hermano, a poner esos talentos que Dios nos ha dado a cada uno, pues al servicio de los demás, a desgastarlos con los demás, y sobre todo ser las manos de Cristo en nuestra sociedad, estando al lado de la persona que más nos necesita, estando al lado de quien a lo mejor ni sabe que necesita a Dios, que a lo mejor ni sabe que le falta algo en su vida. Bueno, pues también al lado de esas personas, ¿no? Y bueno, yo me gustaría terminar con un pequeño testimonio. Yo nací en una familia cristiana y practicante. Lo que pasa es que mi fe era heredada, mi vida cristiana era heredada, ¿no? Por eso yo siempre digo que en mi vida hay un antes y un después de vivir el cursillo de cristiandad. Porque en el cursillo fue donde yo asumí mi fe, donde yo asumí mi ser cristiano. Yo en el cursillo me enamoré de Cristo, le dije que sí, y luego eso pues me trajo unas consecuencias, como es lógico, ¿no? Después de eso, pues otra cosa que a mí me dio, pues, no sé, una gran felicidad, es el asumir mi ser iglesia. Porque sí es verdad que yo sabía que era iglesia, pero no lo tenía asumido. Es distinto, ¿no? Asumirlo a saberlo. Y eso me hizo, bueno, pues descubrir que el Señor quería que yo trabajase en su viña, en la parcela del movimiento de cursillos de cristiandad. Y ahí estoy. Nosotros algo que tenemos, decimos que hay que llevar ese mensaje y ese testimonio con alegría y con amistad, porque creo que el mundo necesita alegría y necesita una persona que te ponga la mano en el hombro y que te diga aquí estoy, ¿no? Yo desde entonces, bueno, pues lucho por decirle que sí al Señor todos los días, porque ese sí se lo di en ese momento, pero yo tengo que seguir luchando por decirle que sí todos los días de mi vida, seguir luchando pues por mantener mi alegría, mis ganas de trabajar por Él, mis ganas de llevarle el mensaje a los demás, porque yo, después de enamorarme de Cristo, de sentir mi iglesia, yo puedo decir hoy que yo soy plenamente feliz. Y yo esa felicidad se la quiero pues transmitir a la gente que está a mi alrededor, ¿no? Yo me mantengo pues con la oración, con muchos ratos en el sagrario y también apoyándome en una comunidad que es la que me da la mano, que es la que me lanza y la que cuando me canso y me entran ganas de sentirme en el camino me dice venga a caminar. Y eso es lo que yo os puedo decir del movimiento de cursillo y de mi vida, por ajustarme un poco también a lo que es. Y muchas gracias. Muchas gracias, Teresa, además por ajustarte al tiempo de colores. Es nuestro lema. Ahora vamos... precisamente vamos a terminar la tercera intervención de Manuel García. Él es representante del movimiento de los focolares, el movimiento fundado por Chiara Lubitsch en Trento en el periodo de la posguerra. Y vamos a presentarle brevemente. Él junto con su mujer, aquí presente, Katy López, son los coordinadores del movimiento de los focolares aquí en la diócesis de Cádiz-Ceuta. Son naturales de Ubrique, tienen 3 hijos y 5 nietos. Él es economista, trabaja en el área económico-financiera de la ONCE en Cádiz. Conoció
conocieron este movimiento siendo novios en 1985 en la Mariápolis de Salamanca. Pertenecen a la rama de familias nuevas del movimiento y participa en las reuniones del Grupo de Gestión Empresarial de Humanidad Nueva del movimiento. Con su mujer, que son catequistas de prebautismales, coordinadores del área de familia y miembros de la permanente del Consejo Pastoral Parroquial de la Parroquia de San José de Cádiz. Tiene la palabra. Pues muchas gracias a todos, gracias a la Asociación Católica Propagandista por darnos esta posibilidad, a don Rafael por su presencia, y felicitar en primer lugar a la Asociación Católica Propagandista por esa labor tan imprescindible que realiza en la sociedad española, ¿no? Bueno, yo os hablo de un poco del carisma del movimiento de los focolares. El movimiento de los focolares es uno de los muchos carismas que el Espíritu Santo suscitó en el siglo XX, un siglo muy convulso. Su iniciadora, como decía Francisco, es Chiara Lubich, que nació en 1920 y partió al paraíso en 2008. Con ella y sus primeros compañeras y compañeros, en 1943, en plena guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, surge una corriente de renovación espiritual y social. La fecha de inicio del movimiento se sitúa el 7 de diciembre de 1943, que es la fecha de la consagración de Chiara a Dios con el voto de castidad. Tenía 23 años. Trento fue una de las ciudades italianas más castigadas con los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, por la posición estratégica que tenía. Está al norte, muy cerca de la frontera con Austria, y era el lugar de abastecimiento de las tropas alemanas, ¿no? Chiara, muchas de las familias tuvieron que huir de Trento por la situación del derrumbe de las casas y se fueron a las montañas. Pero Chiara y sus compañeras se quedaron para sostener el movimiento que estaban haciendo y sobre todo para ayudar a las personas más pobres y enfermas que no se pudieron ir, ¿no? Y experimentando verdaderos milagros en esa etapa, ¿no? En 1947 se produjo la primera aprobación diocesana del movimiento de los focolares por el arzobispo de Trento, Monseñor Carlo de Ferrari, quien reconoció: aquí está el dedo de Dios. Siempre acompañados por el arzobispo, y tras una larga historia de estudio por parte de la Iglesia que duraría casi 20 años, los estatutos del movimiento de los focolares fueron aprobados en 1962 con el nombre oficial de Obra de María. Obra de María se llama por su típica espiritualidad. A semejanza de María, quiere ofrecer Cristo al mundo espiritualmente. Obra de María también por la variedad de sus componentes y su difusión universal. La presidencia de este movimiento, de nuestro movimiento, de hecho, siempre será ejercida por una mujer laica. En la actualidad, por Margaret Carran, que es nacida en Haifa, en Israel, de familia palestina, o sea, es árabe. Focolares era el nombre popular que se le dio a estas jóvenes desde el principio de sus orígenes, y significa, una palabra del italiano, fuego del hogar. Fuego del hogar es la presencia de Jesús en medio de las personas, fruto del amor recíproco. Chiara cultivó la amistad con papas, todos los papas de su época, con jefes de iglesia, fundadores de movimientos, personalidades políticas y civiles, y entre sus muchos reconocimientos cuenta con el Premio UNESCO de Educación para la Paz de 1996 y el Premio Europeo de Derechos Humanos de 1998. Su causa de beatificación se encuentra en la última fase en la Congregación para las Causas de los Santos de la Santa Sede. El carisma, la vocación específica del movimiento de los focolares es la unidad, la fraternidad universal. Su finalidad, contribuir a la realización del testamento de Jesús, Padre, que todos sean uno, Juan 17:21. Cuando sonaban las sirenas por la proximidad de los bombardeos, pues todo el mundo corría a los refugios. Chiara y sus primeras compañeras llevaban solo un objeto en sus manos, y era el Evangelio. Allí, a la luz de la vela, lo abrían y leían las frases que salían, ¿no? Una de estas primeras frases fue exactamente: Padre, que todos sean uno, que decidieron elegirlo como el ideal de su vida. Lo característico de esta espiritualidad del movimiento de los focolares es ser comunitaria o colectiva, como decía el Papa Pablo VI, quiere decir, hacernos santos juntos. Y Chiara vivió esto ser comunión desde su familia. Su madre era profundamente católica, que le enseñó los valores cristianos, su padre era socialista ateo y su hermano Gino era comunista. La espiritualidad de la unidad se fue perfilando por obra del Espíritu paso a paso en el alma de Chiara y sus primeras compañeras y compañeros, ya en las mismas circunstancias de la Segunda Guerra Mundial.
que azotaba terriblemente la ciudad de Trento. Y así van surgiendo los 12 puntos de la espiritualidad del movimiento de los focolares, ¿no? En medio de la destrucción y el derrumbe de todo, Dios elegido como el único ideal que ninguna bomba podía destruir. Ellas vieron, y su compañera, que era maestra, quería estudiar filosofía en Venecia, la guerra lo impidió. Otra de sus compañeras tenían previsto casarse y murió el novio en la guerra, etcétera, ¿no? Entonces, ella un día trabajaba en un orfanato, un pequeño orfanato de Trento, y un día se encontró un sacerdote. Este sacerdote le dijo: señorita, ¿podría usted dedicar una hora de su tiempo al día a Dios? Y dijo Chiara, sin pensarlo: una hora no, las 24 horas del día. El sacerdote la bendijo y le dijo: señorita, Dios la ama inmensamente. Desde allí salió pues diciéndole a todo el mundo: Dios te ama inmensamente, Dios nos ama inmensamente, ¿no? De ahí que el Dios amor pues sea el primer punto de la espiritualidad del movimiento y uno de sus puntos fundamentales. El segundo punto de la espiritualidad es la voluntad de Dios como la forma concreta de responder a ese amor de Dios. Amamos a Dios haciendo su voluntad en cada instante de nuestra vida. Vivir bien el momento presente. El pasado es historia, el futuro un misterio. Sin embargo, cada instante es un regalo. Por eso es el presente el que tenemos que intentar siempre vivir lo mejor posible haciendo la voluntad de Dios. Otro de los puntos: vivir el Evangelio con radicalidad, alimentarse cotidianamente de la palabra de Dios para cumplir esa voluntad. El amor al prójimo, tal como pide Jesús en el Evangelio: os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 13:34. De aquí Chiara extraía el arte de amar, con una serie de puntos, ¿no?, que explica muy bien. Quinto punto sería el amor recíproco. Lo refleja la primera página de los Estatutos Generales de la Obra de María. La mutua y continua caridad que hace posible la unidad y comporta la presencia de Jesús en la colectividad. Es, para las personas que forman parte de la Obra de María, la base de su vida en todos sus aspectos. Es la norma de las normas, la premisa de cualquier otra regla, el amor recíproco. Y así los demás puntos de la espiritualidad. La Eucaristía como vínculo de unidad. María, Madre de la Unidad. El Espíritu Santo, que es el espíritu de la unidad. La Iglesia. El movimiento siempre ha mantenido un amor inmenso a la Iglesia. Benedicto XVI, en la carta con motivo de la exequia de Chiara Lubich, dijo: después de destacar la fidelidad y el vínculo interrumpido con todos sus antecesores, desde Pío XII a Juan Pablo II, dice Benedicto, el pensamiento del Papa era para ella una guía segura para orientarse. Más aún, al ver las iniciativas que suscitó, se podría incluso afirmar que tenía casi la capacidad profética de intuirlo y de ponerlo en práctica con anticipación. Y anima al movimiento a seguir contribuyendo a lograr que la Iglesia sea cada vez más casa y escuela de comunión, uno de sus objetivos, ¿no? La presencia de Jesús donde dos o más están reunidos en su nombre, otro de los puntos. La unidad como supremo designio de Cristo y síntesis de todo el Evangelio, y la raíz y clave de todo. Jesús crucificado y abandonado como la expresión culminante del amor de Dios. Y aquí dice Chiara: la virtud que une al alma con Dios es la humildad. El camino hasta lo alto es estrecho y solo puede entrar la nada. Todos estos puntos están... Chiara escribió muchos libros, tiene muchos vídeos en internet, ¿no? Pero la síntesis más completa de su pensamiento se incluye en el libro de la Doctrina Espiritual, publicado en la revista, en la editorial Ciudad Nueva. La espiritualidad de la unidad ha sido asumida como principio de renovación y retorno al Evangelio por matrimonio, familias, niños, jóvenes, grupos parroquiales, laicos, sacerdotes, religiosos, cristianos de otras iglesias y comunidades eclesiales, personas de otras religiones, incluso de convicciones no religiosas, pero sensibles a los valores humanos y cristianos. Todo sostenido primero por los focolares masculinos y femeninos, compuestos por personas consagradas de vida común y también casados. Luego por diversas modalidades de pertenencia, los voluntarios y voluntarias, los sacerdotes y diáconos focolarinos y voluntarios, los YEN, generaciones nuevas de edades distintas, miembros masculinos y femeninos de institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, los adherentes y los simpatizantes.
A la obra de María pertenecen los movimientos Familias Nuevas, Humanidad Nueva, Jóvenes por un Mundo Unido, movimientos religiosos y religiosas denominados Carismas por la Unidad, el movimiento sacerdotal y el movimiento parroquial. Dice el Papa Juan Pablo II: el amor es la chispa inspiradora de todo lo que se hace bajo el nombre de focolar. Los focolarinos y las focolarinas son apóstoles del diálogo, dentro de la Iglesia, del diálogo ecuménico, del diálogo interreligioso y del diálogo con los no creyentes. Por dar algunas cifras de la realidad del movimiento en el mundo, decir que son más de 2 millones los adherentes del movimiento presentes en 182 países. Entre sus miembros hay miembros de más de 350 iglesias cristianas, más de 7.000 miembros de otras religiones, incluso personas no creyentes. 25 son las ciudadelas con casas, escuelas, actividades laborales y lugares de oración, como laboratorios de experiencia. Más de 1.000 son las empresas que se inspiran en los principios de la economía de comunión que promueve el movimiento. Más de 1.000 los proyectos de desarrollo internacional gestionados por el movimiento de los focolares. Más de 11.000 los chicos y niños ayudados a través de 93 proyectos para la infancia en 48 países. Y 20 son las casas editoriales en el mundo, y la revista Ciudad Nueva cuenta con 32 ediciones en 21 idiomas. En Cádiz, a partir de los años 70, hay un pequeño grupo de familias que participan, que han conocido el movimiento en algunas de las Mariápolis que se celebran anualmente, y somos pocos pero unidos a la vida y el espíritu de todo el movimiento en el mundo, y procuramos estar presentes en todas las parroquias a las que pertenecemos en distintas labores, bien de catequesis, preparación de sacramentos o allí donde se nos requiere. En estos años, nuestra pequeña comunidad ha ido cuidando la formación, profundizando en cada uno de los puntos de la espiritualidad de la unidad, mediante temas que preparan en el centro de la obra y que se exponen a través de los medios actuales. La parroquia de San Agustín siempre nos ha estado abierta a acogernos para podernos reunir. Cada mes, y ya voy terminando con esto, intentamos practicar y difundir en papel, en varias parroquias, por email, por WhatsApp, la palabra de vida, compartiendo nuestras experiencias, que es algo característico del movimiento, de nuestros encuentros. Es una práctica que nació con el movimiento, tomar una frase de la Escritura, guardarla en el corazón y aplicarla a las circunstancias del día. Vivir la palabra garantiza la presencia de Jesús entre nosotros, garantiza nuestra continua conversión tan necesaria. Todos los días difundimos también el pasapalabra, que es una frase sencilla, corta, inspirada en la palabra de vida del mes, en los momentos fuertes de la liturgia y en eventos significativos de la Iglesia. El carisma de la unidad, el carisma, no es un carisma para un movimiento, no es un carisma de un movimiento, es un carisma para toda la Iglesia, es un carisma que ya están viviendo muchos miembros de otros movimientos, miembros de congregaciones religiosas, y que supone un plus, supone un añadido, supone algo más que ilumina esos movimientos y esas realidades eclesiales, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención.